Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de Perú-Panamá. Mi nombre es Rubí Sotomayor y les voy a hablar sobre lo que son los aspectos generales del TLC Perú-Panamá. Se suscribió en la ciudad de Panamá el 25 de mayo del 2011 y entró en vigencia el 1 de mayo del 2012. Este tratado busca beneficiar a las pymes, ya que estas empresas se buscan en una búsqueda constante de destinos próximos a fines de poder ofrecer sus productos con valor agregado. Su objetivo, por ello, es aumentar el intercambio comercial y promover el comercio de bienes, servicios e inversiones, otorgando así mayor oportunidad a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Al tener un TLC con Panamá, eso quiere decir que todas las exportaciones realizadas ingresarán con un 0% de arancel. Acá tenemos dos imágenes de diferentes gobiernos, porque si bien se suscribió el 25 de mayo del 2011, en ese año quien estaba en el gobierno era Alan García Pérez. Se puede decir que en su gobierno fue donde se realizaron las negociaciones y entró en vigencia en el 2012, cuando ya su periodo de gobierno finalizó y entró Ollantaytamala, que su periodo de gobierno fue entre 2011 y 2016. Sobre las disposiciones iniciales. Dentro de ellos se encuentra el establecimiento de la zona libre de comercio. En este aspecto, ambas partes de este tratado, la conformidad con los dispuestos en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Uno de los objetivos es estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes. También tienen como objetivo eliminar los obstáculos innecesarios al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las partes. Posterior, promover condiciones de libre competencia en la zona libre de comercio y aumentar las oportunidades de inversiones de los territorios de las partes, ¿no? Luego tenemos la relación con otros acuerdos internacionales. Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme el acuerdo sobre la OMC y un acuerdo sobre las cuales las partes sean parte. En el caso de cualquier incompatibilidad entre el tratado y el acuerdo a los que hace referencia el párrafo 1 de este tratado, indica que a la medida de la incompatibilidad, salvo disposición en contrato en este tratado. Otra disposición inicial es el alcance de las obligaciones. Ambas partes asegurarán la disposición de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este acuerdo en su territorio y en todos sus niveles de gobierno. Siguiente PPT. Definiciones generales. Como primera definición tenemos el acuerdo AEDPIC, que significa el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio de la OMC. Como siguiente acuerdos tenemos el OMC, el acuerdo de valoración aduanera, el acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, acuerdo sobre las medidas del medio ambiente y el acuerdo general sobre el comercio del servicio de la OMC. Como clasificación arancelaria, esto significa que la clasificación de una mercancía o material bajo un capítulo, partida o subpartida del sistema armonizado. La convención significa un conjunto establecida bajo el artículo 2001, que es la Comisión Conjunta. Y la coordinación, los coordinadores son coordinadores de acuerdo al establecido bajo el artículo 202, que dentro de ellos están los coordinadores del acuerdo. Y el cronograma de eliminación arancelaria. Esto significa las disposiciones del anexo 203.2. Los días son los días calendarios, incluyendo los fines de semana y feriados. En empresa significa cualquier entidad constituida conforme a la legislación aplicable
tenga o no fines de lucro y sea la propiedad privada o gubernamental, incluyendo cualquier sociedad, ya sea fideicomiso, participación, empresa de propietario único o empresa conjunta u otra asociación. Empresa del Estado significa una empresa que es propiedad o controlada mediante derechos de propiedad, entidades sobre soluciones financieras, y el existente, que significa vigencia entre la fecha de entrada en vigor desde el tratado. Existencia significa fecha de entrada en vigor desde el tratado. Medida incluye cualquier ley, reglamento o procedimiento que sea requisito o práctica. Medida sanitaria y fitosanitaria. Mercancías de una parte. En esto implica los productos nacionales como entidades en el CAT o aquellas mercancías que las partes acuerdan, e incluye las mercancías originarias de esa parte. La nacional significa una parte natural que tiene la nacionalidad de un parte o es un ciudadano de acuerdo al artículo 107. El originario significa la calidad de conformidad con las reglas del origen, y la partida significa cualquier número de 4 dígitos o los primeros 4 dígitos de cualquier número de clasificación arancelaria del sistema armonizado. Persona significa una persona natural o una empresa de una parte, y una persona de una parte significa una nacional. Sistema armonizado, una subpartida y un tratado arancelario preferencial, que esto significa un arancel aplicable bajo este tratado de conformidad con el cronograma de eliminación de aranceles en una mercancía originaria. Siguiente. Bueno, yo soy Clara Gutiérrez y hablaré sobre el Tratado Nacional y el acceso de mercancías al mercado. Como primer punto tenemos que este tiene como objetivo generar un alto nivel de complementariedad en el intercambio comercial y asimismo promover un mayor flujo de comercio de bienes, servicios e inversiones entre Perú y Panamá, dando énfasis a la oportunidad de pequeñas y medianas empresas. Como segundo punto tenemos que este se puede destacar alrededor del 95% de exportaciones peruanas que entran al país sin pagar aranceles en un plazo máximo de 5 años. Como tercer punto tenemos de que este tratado garantiza que no se discriminará a las personas y empresas peruanas las cuales buscan proveer servicios en Panamá, y de esta forma tenemos mayor ventaja, ya que podemos competir bajo las mismas condiciones en ese mercado. Y como último punto tenemos que tenemos mejor acceso al mercado panameño que el conseguido por nuestros principales competidores de región en sus respectivos acuerdos comerciales. Siguiente. Buenas tardes, profesora. Continuamos con la exposición, reglas de origen. Mi nombre es Ivette Mendoza. Las reglas de origen son un conjunto de criterios o requisitos que deben cumplir una mercancía para ser considerada originaria. Su principal objetivo es garantizar que las mercancías originarias de Panamá o del Perú se beneficien de las preferencias arancelarias acordadas. Siguiente. En la sección A tenemos lo que son las reglas. Tenemos artículos. En el artículo 3.1 tenemos las mercancías originarias, que esto indica que es una sola parte, ¿no?, del producto, que es del territorio de una parte, como por ejemplo de Panamá o Perú. Tenemos el artículo 3.2, mercancías totalmente ostentas o enteramente producidas. En artículo 3.3, valor de contenido regional. Y así sucesivamente, ¿no? Y también tenemos la 3.14, que es transporte directo, ¿no? Siguiente. La sección B, que son los procedimientos de origen. Aquí está incluido lo que son las pruebas de origen en el artículo 3.15. Y el 3.16, tenemos lo que es el certificado de origen. Esto indica lo que es el origen del producto, ¿no? Si corresponde al país de Panamá o Perú. Tenemos lo que es la declaración de origen, exportador autorizado, el certificado de origen electrónico, etcétera, ¿no? Siguiente. Mi nombre es Cris Miranda.
les voy a hablar sobre los plazos de desgravación. El siguiente. En la desgravación arancelaria de las exportaciones de Perú a Panamá, el que Panamá otorgó al Perú el acceso inmediato al 57% de su universo arancelario, mientras que el 27% se desgravaría en un periodo de 5 años. En esta canasta se encuentran los productos agropecuarios de interés para Perú. Y también que el 12.3% del universo arancelario quedaría desgravado en un periodo de 7 a 18 años, mientras que el 33.3% quedaría excluido de la desgravación. Finalmente, que el 0.3% de las líneas arancelarias ingresaría a Panamá a través de un sistema de cuotas. Siguiente diapositiva. La desgravación arancelaria de las importaciones de Perú desde Panamá. Perú ofrece desgravación inmediata y a 5 años a productos de interés de Panamá, como bananos, camarones, manufacturas, textiles, tabaco, maderas, etc. Los productos sensibles para Perú, como productos agrícolas, fueron otorgados en plazos superiores a 10 años e inclusive a través de sistemas de cuotas. Siguiente. Soy Fabiola Padilla Mena y voy a exponer sobre los 10 productos más exportados. En primer lugar tenemos el petróleo residual, 6 bananas tipo Cavendish, Faleri frescos, uvas frescas, demás pastas alimenticias 5C, rellenar ni preparar de otra forma que no contengan huevo, demás semillas y frutos oleaginosos, excepto para siembra, reformas, grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado en bruto sin modificar, demás plásticos, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, las demás preparaciones y conservas de pescados, y las jibias y globitos, calamares y potas. Buenas tardes, mi nombre es María Canales, voy a hablar de los 10 productos más importados. Tenemos productos laminados de acero, las chapas, las guitarras, equipos de sonido, hojas de plástico, artículos de joyería, libros, medicamentos, tiras de aluminio y la preparación de alimentos para animales. Gracias.